¿Cómo están? Vamos a leer la palabra. Es la palabra de Romanos capítulo 4. Yo voy a leer desde el 1. Si han encontrado, yo voy a leer. Que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hasta aquí hemos leído. Quisiera volver a leer otra vez. Que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Hasta aquí vamos a leer. Fácilmente, si hablamos, no es que debemos empeñarnos. El que no obra, el que lo reciba de manera gratuita, eso es la obra de Dios. La vida de fe con empeño no es que uno tiene que hacer algo, sino que la gracia de Dios simplemente lo tiene que aceptar en su corazón. ¿Entienden? Ustedes, viniendo a la iglesia, participando al culto, aunque no hay algo que poner dentro de la cartera, cuando oyen la palabra dentro de su corazón, algo entra en el corazón de ustedes y se establece. A eso se le llama fe. Aquella fe de creer en el Señor cuando uno llega a ser uno con Jesucristo. Y cuando llega a tener un mismo corazón, cuando tiene una misma voluntad con Jesús, lo que yo pido el Señor me da y el Señor me otorga la gracia y tenemos la fe de que Él me va a otorgar la gracia. En Romanos capítulo 4, lo más importante que viene a ser, que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne. Después de decir eso, en el 2 dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque no es que uno es justificado haciendo bien algo. Yo hice bien esto y soy justo. Entonces puede realmente jactarse. Pero la fe no es eso. No es porque hace bien algo, sino que la palabra de Dios, cuando en nuestro corazón lo aceptamos, eso es la fe. Por eso, cuando uno se empeña en orar, en leer la Biblia, ofrendar, no se refiere a alguna obra, sino que no es que uno tiene que hacer algo ante Dios, sino que la palabra que Dios me lo dice es aceptarlo. Cuando vemos la Biblia, la manifestación de Dios, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, continuamente vemos la manifestación de Dios que aparece. Aparece la manifestación de Dios, pero la manifestación de Dios que aparece allí no es que con empeño hacemos algo, hacemos bien algo y que por eso lo logramos, no, sino que la palabra de Dios lo aceptamos tal como es y cuando lo aceptamos, el aceptarlo, si lo expresamos de otra manera, es creer. Así podemos expresarnos. ¿Entienden?
Cuando le digo algo, eso es mentira, significa que no están aceptando, ¿verdad? ¿Correcto? Cuando yo les digo algo, ustedes dicen, es así. Yo no sabía eso, no sabía que era así. Entonces, significa que uno lo acepta. ¿Entienden? En la Biblia hay muchas palabras que Jesús nos ha dado, pero hoy nosotros en Romanos 4 hemos leído esta palabra. ¿Y quién nos dice? Es muy interesante. En el 4.1 dice que pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne. Y luego en el 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Cuando nos empeñamos, cuando hacemos bien algo ante el Señor, si somos justificados de esa manera, habría alguna razón por qué jactarnos, pero no para con Dios. Entonces significa que no hay necesidad de hacer algo. Algo muy importante es que la palabra de la Biblia uno lo lee, memoriza y medita. No es eso, sino que aquella palabra tal como es, cuando uno lo cree tal como es, eso significa aceptar. Uno oye esa palabra, es así, y uno acepta aquella palabra, ¿entienden? Algo que es muy fácil, a ver, entiéndame, cuando cometemos pecado, ¿correcto? Somos pecadores, ¿verdad? Hemos cometido pecados, somos pecadores. ¿Cómo hemos obtenido el perdón de los pecados? Perdóneme, hice mal, ya no volveré a cometer pecado. No es que uno lo hace de esa manera, sino que en la Biblia, mediante la sangre de Jesús, uno dice que su pecado ha sido perdonado. ¿Entienden? Entonces, es creer en la palabra. La Biblia está escrito de que mi pecado está perdonado. La Biblia es la palabra de Dios. No es la palabra de un pastor o de un anciano, es la palabra de Dios. En la Biblia, si dice de que mi pecado fue perdonado, es correcto de que ha sido perdonado. Es creer en esa Biblia. ¿Entienden? Tengo mucho pecado. ¿Cómo que me dice eso? Sí, cometí mucho pecado. No es que uno tiene que tratar y empeñarse, sino que aquí en Romanos lo que trata de decir que es. Pero, ¿qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne, el 2? Porque si Abraham fue justificado por la obra, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham hubiese hecho bien algo y hubiese tenido buena obra y de esa manera se hubiese sido justificado. Sí, pero no fue así. No tiene de qué gloriarse porque no fue así. El Señor Jesús fue crucificado por mis pecados, ¿correcto? Entonces, el Señor Jesús, si fue crucificado por mis pecados, si murió en lugar de mis pecados, mi pecado es correcto de que fue perdonado, ¿correcto? El Señor Jesús murió en la cruz, perdonó mis pecados y es correcto de que fue perdonado. Pero hoy en día, no todos, pero en algunas iglesias públicas, cuando yo estaba en la iglesia pública, solamente decían que éramos pecadores. Señor, soy pecador, Señor, soy pecador. Decíamos que éramos pecadores, pero en realidad hablamos de la Biblia. ¿En qué aspecto? Es cierto, somos pecadores porque cometemos pecado, ¿correcto? Es correcto que hemos cometido pecado, pero para el perdón, el Señor Jesús murió crucificado, ¿verdad? ¿Quién lo hizo? Sí, el Señor Jesús murió crucificado. Entonces, el Señor Jesús murió en la cruz por mis pecados. Y si yo creo de esa manera, ¿sigo siendo pecador, sí o no? No, ya no soy pecador.
Yo, con mi hijo, con mi hija, cuando voy a comer en un restaurante, ¿qué quieres comer? Fideo chayan, fideo udon. Y así nosotros pedimos. Y hemos comido todo. Mi hijo me dice, ay, qué caro el udon, no tengo dinero. Y él se preocupa. ¿Él se preocupa? No, él no se preocupa. Porque está presente el padre, ¿verdad que sí? El hijo simplemente sale. ¿No vas a pagar? ¿Qué estás diciendo? Mi papá ya pagó todo. ¿Quién es tu papá? Ese señor allí, él ya pagó todo. Entonces nadie le dice nada, ¿verdad? Es eso mismo. La vida de fe, con empeño. No es que tenemos que hacer algo, limpiar, prestar servicio, orar. Muy bueno. Es bueno para la salud, claro, es bueno, pero en realidad eso no es la fe. ¿Qué es la fe? Es creer la palabra de la Biblia tal como es. En la Biblia dice, el Señor Jesús fue crucificado por nuestros pecados y nos perdonó. Así está escrito. ¿Correcto? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo cual, no es que hemos hecho algo, no es que yo hice algo. El Señor Jesús ha hecho algo por mí. ¿Yo qué tengo que hacer? El Señor Jesús murió en lugar de mis pecados y el perdón del Señor únicamente lo tengo que creer. Amén. Yo únicamente tengo que creer. Tengo mucho pecado, yo he mentido, he cometido error. Es cierto que yo he cometido mucho pecado, pero el Señor Jesús, cuando murió en la cruz, murió por mis pecados. Y es cierto que mi pecado ha sido perdonado. ¿Correcto? Mi pecado ha sido perdonado. Jesucristo murió por mis pecados y he sido perdonado. Es creer. Creer es eso. El que uno tenga que ofrendar, orar, Señor, perdóneme. No, no viene a hacer eso, sino el creer. ¿Por qué uno dice que es creer? Aquí, ¿qué dice en la Biblia? En el 4:2 dice, Romanos 4:2, vamos a ver, porque si Abraham fue justificado por la obra, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham significa que él hizo alguna obra para ser justificado. Abraham con empeño oró, con empeño hizo algo, hizo bien algo para ser justo. ¿A eso se refiere? No, no es así. Abraham, si hubiese sido justificado por la obra, si hubiese hecho algo para obtener el perdón del pecado, él tendría por qué jactarse, pero dice que no es así. Abraham, el hecho de que diga que es justo, viene a hablar sobre cómo Jesucristo nos justifica creyendo en Jesús. Con empeño, cuando lloro, cuando evangelizo, leo la Biblia. No, no se refiere a eso, sino que en la palabra de la Biblia, Jesús murió por nuestros pecados y nuestros pecados han sido perdonados, ¿correcto? Entonces, ¿nuestro pecado ha sido perdonado, sí o no? Sí ha sido perdonado, aunque uno no ore. Sí, aunque uno no ore, el pecado de uno ha sido perdonado. Pero nosotros lo entendemos, pero de manera contraria. Pedimos el perdón de los pecados, pensamos que debemos pedir para obtener el perdón de los pecados. Pero en la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante
la redención que es en Cristo Jesús. Aquí el Señor Jesús, el Señor Jesús. El Señor Jesús vino a esta tierra. Vino a esta tierra y ¿qué dice Él? Murió crucificado por nuestros pecados, ¿correcto? Entonces, todo el pecado que han cometido, Jesús se encargó de ellos, ¿sí o no? Más fuerte. Sí, se encargó. ¿Cómo ustedes saben que se encargó? Porque así dice en la Biblia. Entonces, ¿correcto lo que la Biblia dice? Entonces, uno tiene que arrepentirse, ¿sí? Uno tiene que orar, uno tiene que pedir el perdón de los pecados. El Señor Jesús, si murió por nuestros pecados mediante la muerte de la cruz, nuestro pecado ha sido perdonado y así dice la Biblia. Por lo cual, lo más importante que es hacer vigilia, ayuno y diezmo, no, eso no viene a ser el caso, sino que Jesús murió por mis pecados. ¿Correcto? Entonces, mi pecado ha sido perdonado. ¿Correcto? Señores, los que creen en Jesús son pecadores, ¿sí o no? No. Señores, ¿cuál es la diferencia de nuestra iglesia y la otra iglesia? Continuamente piden perdón, 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 de que son pecadores y ellos oran de esa manera. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Señores, ¿qué es lo que dice esta Biblia? Cristo fue crucificado y perdonó todos nuestros pecados y hemos sido justificados. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Jesucristo murió en la cruz y nos perdonó y mediante la gracia de Dios, ahora hemos sido justificados. ¿Ustedes entienden? ¿Qué debemos hacer nosotros? Algo muy importante. No es que tenemos que hacer algo, sino que el Señor Jesús, cuando murió crucificado, ya murió de antemano por nuestros pecados, ¿correcto? En ese momento, nuestro pecado ha sido perdonado. Y se refiere a creer de esa manera. ¿Entienden? Hoy en día muchos dicen, soy pecador, ¿y a qué se refiere? El Señor Jesús, cuando murió crucificado, significa que Él no pudo lavar nuestro pecado. Escuchen bien, el Señor Jesús, cuando murió crucificado, Él murió en lugar de nuestros pecados. Eso es seguro, ¿verdad? Entonces, ¿nuestro pecado fue perdonado, sí o no? ¿Tenemos pecado, sí o no? No puede uno decir que le perdone porque ya le perdonó. ¿Pero por qué está pidiendo otra vez que le perdone si ya le perdonó? ¿Tiene sentido, sí o no? ¿Verdad que sí? Ya nos perdonó y en la Biblia está escrito de esa manera. Amén. Si en la Biblia dice que nuestro pecado ha sido perdonado, ha sido perdonado. Eso es creer. Señor, perdóneme, perdóneme, perdóneme. Nosotros hemos cometido miles de pecados, mentira, hurto, miles de pecados. Pero uno por uno pidiendo el perdón, no se logra de esa manera. Entonces no hay nadie que pueda ir al cielo porque no hay nadie que recuerde el pecado que uno comete, ¿verdad? Pero algo sabemos con toda convicción.
el Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, vino por nuestros pecados, ¿correcto? Y murió crucificado. Cuando murió crucificado, Él pagó la paga de nuestros pecados, ¿sí o no? Ya pagó la paga de nuestros pecados, sí. Entonces, ¿somos limpios, sí o no? Sí, nos ha dejado limpios. Y cuando uno cree, con eso basta. ¿Qué es lo que aquí nos dice en Romanos 4? Que pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne, en el 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Si hubiese sido justificado por las obras, si hubiese sido perdonado haciendo bien algo, podría haber algo para jactarse. Pero el hecho que diga que no hay nada ante Dios para jactarse significa que no ha sido por las obras, ¿entienden? No para perdón de nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. No es que nosotros debemos hacer algo. Jesús tiene que hacer algo. Amén. Jesús, ¿qué es lo que ha hecho? En la cruz, Él ha hecho la obra de morir crucificado en lugar de nuestros pecados. ¿Correcto? ¿Correcto? En lugar de nuestros pecados, Jesús fue crucificado. Y si murió crucificado, Él murió por mis pecados. Entonces, ¿mi pecado fue perdonado, sí o no? Sí, mi pecado ha sido perdonado, sí. Cuando iba a otra iglesia, pedía el perdón de los pecados. Todos los días pedía el perdón de los pecados. Y tenía muchos pecados, hacía muchas cosas malas, había hecho muchas cosas malas, pero aquí dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por Jesucristo. Aquí dice gratuitamente, por su gracia, mediante. No debemos hacer nada para obtener el perdón de los pecados. Solamente tenemos que aceptar lo que Jesús ha hecho. ¿Entienden? ¿Entienden? Señores, si hay alguien que no obtuvo el perdón del pecado hasta ahora, Jesús murió por mis pecados. Si Jesús murió en lugar de mis pecados, mi pecado ha sido perdonado. Mi pecado ha desaparecido. Debe creer de esa manera. Ya que no sabe bien, uno pide el perdón de los pecados y después de un tiempo se acuerda del pecado, otra vez pide perdón y otra vez y otra vez y otra vez. Toda su vida vive de esa manera. Pero aquí, ¿qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre? Porque si Abraham fue justificado por la obra, tiene de qué gloriarse. Si hubiese sido justificado habiendo hecho algo, no fue así. No solamente Abraham, Oxupar también, haciendo algo, no obtuve el perdón del pecado habiendo hecho algo, cometí pecado y aquel pecado Jesús se encargó y se crucificó y murió en la cruz por ello. En ese momento, todos mis pecados fueron perdonados. Uno tiene que creer en ello. En la Biblia, ¿qué dice? Abraham fue justificado por las obras. Aquí, Jesús murió por mis pecados. En la Biblia dice eso. No es que yo tengo que hacer algo, sino que el Señor Jesús murió por mis pecados y es saber sobre ello. Exactamente, si uno sabe, hay algo que tenga que hacer por el pecado, hay algo que hacer para arrepentirme, ya fui lavado. ¿Y para qué hacer algo si ya está todo hecho por la sangre de Jesús? Anteriormente, durante los 12 meses, yo solamente me arrepentía. Ustedes también, ¿verdad? Muchos de ustedes también fueron así. Y así el pecado fue lavado. No, otra vez y otra vez nos acordamos, ¿verdad? Correcto. Pero todos mis pecados, el Señor Jesús lo ha cargado. Por lo cual, Romanos 4,
claramente nos dice a nosotros que pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne, porque si Abraham fue justificado por la obra, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham no es que fue justo haciendo bien algo. Jesús murió y entonces ahora es por mi obra. No, no es por nuestras obras. Porque si Abraham fue justificado por la obra, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Si hubiese hecho algo, habría alguna razón para jactarnos, pero no hay nada, ninguna razón para jactarnos. ¿Quién es el que tiene que hacerlo bien? Jesús tiene que hacerlo bien. Por lo cual Dios envió a Jesús, murió por nuestros pecados. ¿Entienden? Pero nosotros, cuando uno pide perdón, yo adulteré, yo si hice mal algo, hay muchos que dicen eso. Aquí en Romanos 4, Abraham, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Abraham no fue justificado por haber hecho bien algo, ¿entienden? No fue justificado por haber hecho bien algo, pero Dios le ha justificado. ¿Por qué? Porque en la época de Abraham todavía Jesús no había nacido, pero en la época de Abraham Dios de antemano mediante la sombra mostró que Jesús nacería y cuando Jesús vino y cuando Él fue crucificado, todo castigo que nos merecíamos, Él en lugar de nosotros lo recibió. Y cuando Jesús murió en la cruz, dice, yo la mitad, lavé la mitad. Yo traté de lavarlo todo, pero solamente lo pude hasta la mitad. No, no lo hizo así. Él perdonó todos los pecados, por lo cual Jesús, cuando Él murió crucificado, Él murió crucificándose por todos mis pecados y debemos creer de que todos nuestros pecados fueron perdonados. No es que nosotros hicimos algo para obtener el perdón del pecado. Eso sería algo simpático, ¿sí? ¿Entienden? ¿Entienden? Por lo cual el Señor Jesús, aquí en la Biblia, no es que nosotros debemos hacer algo, sino que cuando Jesús muere en la cruz, todos nuestros pecados han sido perdonados, más blanco que la nieve, limpio, ¿entienden? Entonces, nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, ¿debemos hacer algo para obtener el perdón de los pecados? No tiene que entrar la obra. Aquí dice, porque si Abraham fue justificado por la obra, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios. Porque no fue por las obras, no tiene razón para gloriarse. ¿Qué dice? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó en Dios. ¿En qué? Que Dios enviando a su Hijo perdonaría nuestro pecado, creyó en ello. Jesucristo, nosotros creemos de que nos perdonó, pero Abraham creyó de que en adelante lo perdonaría. Esa es la única diferencia, la fe que ahora tenemos. Jesús, cuando murió crucificado, Jesús no murió crucificado por su pecado, sino que en lugar de nuestros pecados, Él murió crucificado. ¿Correcto? Entonces Jesús, cuando fue crucificado, ¿qué es lo último que Él dijo? Consumado es. ¿Qué es lo que consumó? El perdón de nosotros los hombres lo perdonó por completo. Amén. Entonces, Jesús cuando fue crucificado ya recibió el castigo por todos mis pecados fueron perdonados. Solamente tenemos que creer de esa manera, ¿entienden? Pero la gente haciendo algo, tratando, quiere obtener el perdón del pecado y se refiere a ello. En el 2 que dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios.
haciendo bien algo, si con la obra uno obtuvo el perdón del pecado, debería haber alguna razón para jactarse, pero no es así, porque por la gracia de Jesús Abraham obtuvo el perdón de los pecados en el 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dios en qué creyó. Jesús cuando murió crucificado. Tu pecado ha sido lavado. ¿Entienden? Aquí algo parecido. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Uno, cometiendo pecado, no puede alcanzar la gloria de Dios. Pero en el 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, nos perdona y mediante la gracia del Señor, de manera gratuita, somos realmente justificados. El castigo que yo me merecía, Jesús en lugar de nosotros, Él murió castigado. Entonces en ese momento fuimos perdonados, somos justificados. El haber sido justificado, soy justo, simplemente tengo que aceptarlo. Uno no es que tiene que tratar de obtener el perdón del pecado, no es que tiene que orar, tiene que arrepentirse y hacer vigilia, no. Todo eso no es bíblico. Aquí la Biblia dice, ¿qué dice en el 3? Todos juntos. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dios enviando a Jesucristo perdonó todos nuestros pecados. Es únicamente creer en todo ello, ¿entienden? Y no es que uno tiene que hacer algo para obtener algo. Eso no viene a ser salvación. Todo lo que ha sido hecho simplemente tenemos que aceptarlo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En este punto, la Biblia dice, la salvación no es que yo tengo que hacer algo. De ninguna manera no es eso, sino que nos rescató del pecado, no es que nosotros tratamos, sino que Jesús lo ha hecho. Por nuestro pecado, Él murió crucificado. Todo lo que Jesús ha hecho en nuestro corazón, simplemente cuando lo aceptamos, con eso es suficiente. Amén. Algunos entre ustedes dicen, soy pecador, Señor, y se confiesan, y otra vez se confiesan, y toda la vida. Si uno se confiesa, no tendría fin. Pero lo más importante que es, yo, bien uno sabe el pecado que cometió. No es que sabe todo, solamente por parte, porque cuando pasa el tiempo se olvida. Jesús exactamente lo sabe, por lo cual perfectamente lo ha lavado. Si me dice para que yo lo lave, tengo tantos pecados que no lo podría hacer todo, pero enviando al Señor Jesús perfectamente perdonó nuestro pecado. ¿Entienden? Por lo cual en Romanos 4 dice que pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por la obra tiene que gloriarse, pero no para con Dios. No es que lo hizo bien, no es que fue justificado por las obras haciendo bien algo, sino que, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mediante la sangre de mi Hijo Jesús, ha sido perdonado. Eso es creer en Dios. ¿Realmente he sido perdonado, sí o no? Parece que sí, parece que no. Entonces significa que no está creyendo. El que uno diga que es pecador significa que no puede creer que Jesús le perdonó. Eso no es humildad. Jesús, cuando uno lo acepta de que lo perdonó y lo acepta en su corazón, ya no es pecador, es justo. No hemos hecho algo para obtener el perdón, sino que el Señor Jesús, cuando murió crucificado, ya recibió el castigo por mi pecado. Únicamente tenemos que creer en eso y con eso es suficiente. Amén. Queremos hablar continuamente sobre ello. ¿Hay alguien que tenga dudas sobre ello? Ustedes lo han oído muy bien. ¿Ya lo entienden todo bien?
¿Cómo obtuvieron el perdón del pecado? Tienen que confesarse, ¿verdad? Tienen que orar para perdón de los pecados. No tienen que orar. Ya les perdonó. Es absurdo que pidan el perdón mediante la sangre de la cruz. Por su sangre obtuvimos redención. No es que tenemos que hacer algo, sino que tenemos que creer de que fuimos perdonados, ¿entienden? Aquí la Biblia dice, porque si Abraham fue justificado por la obra, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros, lo más justo que es aceptar la palabra de Dios tal como eso es lo más justo. ¿Qué dice la Biblia? Que mediante la sangre de la cruz de Jesús fui perdonado, entonces fui perdonado. Esto es creer en realidad, ¿entienden? Amén. Para hablar con más tranquilidad entre lo que hemos oído y, a ver, pregunte, vamos a tener un momento de preguntas. Si alguien tiene preguntas sobre, entienden todo, vamos a terminar el servicio, nos queda mucho tiempo. Aquí la Biblia dice que el perdón de nuestros pecados no lo hemos hecho nosotros. Jesús fue crucificado, Él recibió el castigo por nosotros y ya hemos sido lavados. Jesús murió por nuestros pecados, pero ya he sido lavado en ese momento, amén. Pero, yo mentí, perdónenme, perdónenme. No es que uno tiene que arrepentirse, sino que la Biblia, ¿qué dice? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó en Dios. ¿Cómo creyó? Abraham, tu pecado ha sido perdonado. Ah, sí, entiendo. Eso es creer. ¿Entienden? El pecado pasado, presente, futuro, ya lo lavé. Eso es creer. Cuando uno no puede creer en ello, uno dice, perdóneme, perdóneme, perdóneme. ¿Verdad? Anteriormente dijeron que eran pecadores, ¿verdad? Sean sinceros. ¿Por qué? Porque no podían creer de que fueron perdonados. El Señor Jesús murió crucificado en la cruz. No hemos sido redimidos mediante el oro y la plata que desaparece, sino mediante la sangre del Cordero de Dios. Hemos sido perdonados. Otra vez, cantando, dicen, Señor, soy pecador, perdóname. El Señor estaría confundido. Ya obtuvieron el perdón, pero otra vez dicen que son pecadores. No estamos creyendo en algo distinto, sino que Jesús, cuando murió derramando la sangre en la cruz, todo el castigo por el pecado, Él lo recibió y se fue así. No es que debemos hacer algo, sino que, ¿qué dice la Biblia? Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Tu pecado ha sido perdonado. Ah, sí, entonces no tengo pecado. Eso es fe. Nosotros lo mismo. El Señor Jesús fue crucificado y ya he sido lavado. Hace 2000 años, sí, Él murió. Pensábamos que no hemos sido perdonados. Perdóneme, perdóneme, perdóneme. Eso realmente lo hace porque no conoce bien la Biblia. Por lo cual, porque si Abraham, justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. No es por las obras. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Jesús viniendo, murió crucificado y en ese momento mi pecado ha sido perdonado y es creer en ello. No es que yo hago algo, sino que el Señor Jesús fue crucificado y creemos de que fuimos perdonados y a eso se refiere fe. ¿Entienden? Hasta aquí vamos a hacerlo. Vamos a tener un momento de preguntas. Alguien que quiera preguntar, no hay nadie que quiera preguntar porque lo entienden muy bien. Alce la mano el que quiera preguntar.
O si no, yo voy a preguntar y ustedes responden. Parece que no tienen convicción. Bueno, el Señor Jesús hace 2000 años murió por nuestros pecados. Ese efecto continúa hasta ahora. Es una realidad. El Señor Jesús que murió hace 2000 años mediante su sangre, nuestro pecado ha sido perdonado y creemos en ello. Señor, soy pecador, soy pecador. No digan eso. Yo era pecador, pero Jesús murió por mis pecados y yo fui perdonado. Eso es la fe verdadera, la verdadera vida de fe. ¿Entienden? Aquí en la Biblia, porque si Abraham fue justificado por la obra, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Que pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne. Si fuese sido justo haciendo bien algo, qué maravilloso, Abraham, pero no hay razón para que gloriarse, porque aunque es antes de que Jesús nazca, por la muerte del Señor Jesús, había perdonado todos los pecados y creyendo en ello, Abraham obtuvo el perdón de los pecados. Ustedes obtuvieron el perdón del pecado, pero a veces Satanás les dice, parece como que el pecado queda y que tienen que confesarse todo. Y otra vez me acuerdo hoy, Señor, perdóneme, perdóneme. Y así continúa. Pero algo importante que es, por más que uno lo haga bien, no hay nadie que pueda confesar todos los pecados que ha cometido. ¿Por qué? ¿Cuántos pecados hemos cometido, verdad? No, no lo hagan así. El Señor Jesús perdonó todo en la cruz y ya, acabó todo el perdón de los pecados en la cruz. Por último, ¿qué es lo que dijo el Señor Jesús? Consumado es. ¿Qué es lo que consumó? Vino para salvarnos de nuestros pecados y esa obra lo hizo por completo. Ya ha perdonado el pecado de todos ustedes. A veces uno cree que tiene una buena fe cuando pide el perdón de los pecados, pero es absurdo. Jesús ya nos dejó blanco como la nieve de todos nuestros pecados. Amén. En medio de ustedes viniendo aquí, ¿alguien puede testificar cómo obtuvo el perdón de los pecados? ¿Sí? Sienten carga, ¿verdad? Sería bueno. ¿Sí? ¿Hay alguien? ¿No hay nadie? Entonces no acabaré. Continuaré hasta la noche. Hoy realmente pide el perdón de los pecados, llora. Ya ha perdonado en la cruz. Yo sobre eso quisiera contar. Quisiera contar cómo obtuve el perdón de los pecados. En el año 94 obtuve el perdón de los pecados. Yo desde pequeño estaba en la escuela dominical. Durante 20 años realmente iba a la iglesia. Siempre no se resolvía la cuestión del pecado y yo sufría. Pero mi esposa murió y estaba en medio de gran sufrimiento. Yo trataba de hacer lo bueno y me casé con una persona que estaba enferma. Es que yo también me curé de la enfermedad y pensé que en la iglesia podría curarme de esa enfermedad. Y esta persona murió después de 3 meses. Y yo me quejé mucho de Dios. Yo quería vivir de manera bondadosa, pero ¿qué es esto? Y me quejé de Dios. Pero
la hermana que murió estaba en la iglesia de Incheon y una vez hubo campaña en la iglesia de Seúl y me dijo que vaya a la campaña. Y era un ministro joven y yo oí la palabra mediante él. En ese momento era la palabra de San Mateo 7:15 y que tenga cuidado de los profetas falsos y mediante sus frutos os conoceréis. Y aparecía aquella palabra. Ya que iba a la iglesia, pensaba que tenía que hacer lo bueno y creer con empeño. Pero cuando aquí veía, por sus frutos os conoceréis. Pero este versículo lo leí 20 veces, pero no podía entender esta palabra. Y él me explicó. Ah, pude entender de que yo era un árbol malo, que yo era un árbol malo y que no podía menos que tener un fruto malo. Y yo pensé que tenía que tener buenos frutos para recibir la bendición. Y no pude descubrir a mi ser. Pero luego oyendo esta palabra, pude descubrir mi ser que estaba en medio de la ley y me rendí ante el Señor. Yo tenía una enfermedad estomacal y me fui junto al pastor llamado Dichoso y él oró por mí, yo me curé. Y luego yo perdí hasta 48 kilos. Y luego me curé y empecé a comer y luego subí hasta 54 y me casé. Y luego murió esta persona, me encontré con la cuñada y oí este evangelio y recibí la salvación. Y luego subí hasta 54 y la razón por la cual me casé, pensaba que me iba a curar si iba a esa iglesia y al final me quejé ante el Señor. Oyendo esta palabra, descubrí de que tenía un corazón malo y entendí de que no estaba bien esto y que en nombre del Señor uno echa demonios y que tiene muchos poderes, pero Jesús dice, no te conozco, apartaos de mí. Y esto no sabía qué era esta injusticia que aquí decía. Y al final, haciendo lo bueno, quería obtener la bendición. Y eso era. Y mi corazón que estaba en medio del pecado, yo decía que así no se podía lavar el pecado. Descubriendo eso, ante el Señor yo alcé las manos y yo obtuve la salvación y estaba muy agradecido. Yo durante este tiempo pensaba que no debía cometer pecado, que debía vivir de manera buena. Hoy, hoy, como el pastor lo dijo, realmente me dice que ahora somos realmente justos por la gracia. Qué perdido estaba en medio de la ley. Yo iba tanto a los retiros, pero no se resolvía la cuestión del pecado. Además, los pastores me reconocían por tener buena fe y yo con empeño leía la Biblia, pero todo eso era un camino equivocado y no podía realmente cambiar de rumbo, pero mediante esta palabra pude cambiar. Y yo he oído el Evangelio y me siento feliz. Muchas gracias. Algo muy importante no es por las obras, no es que haciendo algo obtenemos el perdón del pecado, sino que el Señor Jesús, en lugar de nuestro pecado, murió crucificado. No es nuestra obra, sino por la obra del Señor Jesús. ¿Entienden? Hoy en día uno cree que con empeño tiene que hacer algo, pero si por la obra uno puede hacer algo, realmente aquí dice, si Abraham fue justificado por la obra, tiene que gloriarse. Por la obra no se puede. Y luego
¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El creer en Dios, eso viene a ser lo importante. Dios, si enviando a Jesús dice que perdonó el pecado, tiene que creer que Jesús le perdonó el pecado de ustedes. Si Dios envió a Jesús y perdonó nuestro pecado, tienen que creer que perdonó nuestro pecado así. ¿Entienden? Porque si Abraham fue justificado por la obra, tiene de qué gloriarse. Abraham no lo ha logrado por su obra, absolutamente nada. Hemos recibido la salvación porque Jesús murió crucificado. Y cuando creemos y lo aceptamos con fe, la salvación se logra de esa manera, ¿entienden? Por lo cual, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Que entonces, si obramos, sería una deuda de manera gratuita, nos rescató de todos nuestros pecados. A eso se refiere. Yo le he predicado. ¿Hay algo que quieran preguntar? Aquí dice, para nada nos ayuda el que nos empeñemos. El Señor Jesús, mediante lo que Él hizo, cuando tenemos que aceptarlo con fe. No es que yo hice algo, es aceptarlo. Hace 2000 años Jesús, cuando murió crucificado, hace 2000 años el pecado ha sido perdonado. ¿Entienden? Cuando uno cree de que fue perdonado, el que uno diga soy pecador, perdóneme, no puede creer y por eso, a eso se refiere. Si hay algo que quieran preguntar. ¿Ustedes entienden? No es por las obras hacer algo bueno. Mediante la gracia de la obra de Jesús, mi pecado ha sido perdonado. El pecado de todas las personas. Ustedes no tienen que amarrarse porque cometen pecado. El pecado que ya hemos cometido, Jesús de antemano lo ha lavado. Yo creo, ha sido por la gracia de Jesús. Mediante la sangre que Jesús derramó en la cruz, mi pecado ha sido perdonado. Es creer de esa manera. No es que uno va y viene a la iglesia, no es que uno lo cree y por eso ora, no, sino que creemos de que nos perdonó, por eso podemos obtener el perdón del pecado, ¿entienden? ¿Tienen alguna pregunta? Me siento mal porque le estoy diciendo que pregunten cada momento. La gente dice que no, pero uno cree que tiene que hacer algo para recibir la salvación, que tiene que hacer algo bueno para recibir la bendición. Aquí dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Realmente es impío, cometió pecado, no obró, uno comete pecado, uno robó, uno miente, pero es impío, roba. Yo no soy justo. Yo robé, yo soy impío, pero el Señor me dice justo. El que justifica es Dios. ¿Por qué Dios me dice justo? Mediante la sangre de Jesús ya fui lavado, por eso nos dice justo. Es por eso que por la sangre del Señor Jesucristo fuimos lavados y aquella fe a uno lo justifica. Así lo dice. Realmente cuando yo era pequeño yendo a la iglesia, pedía el perdón de los pecados. Cada madrugada yo comía caqui, yo decía al Señor con mi fruto ajeno y no me acordaba, no sabía si era perdonado, pero cuando leía la Biblia, entendí que mediante la sangre de Jesús ya había sido perdonado. Así estaba escrito. Aquí en Romanos 4 también dice, porque si, aquí dice, que pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por la obra, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que no obra, somos impíos, pero el Señor nos dice justo, y creer en ello es la verdadera fe. ¿Entienden? Por lo cual, después de haber obtenido este perdón del pecado, yo me decidí en trabajar
por el Evangelio. Iba a los orfanatorios de Kimchon y yo le predicaba el Evangelio sobre el perdón de los pecados. Y en medio de ello, ¿qué sentí? Yo no quisiera que el mundo entero, yo quisiera predicar el Evangelio a todo el mundo, no solamente a mí. Y me mudé de Kimchon a Daegu y luego tuve la iglesia en Daegu y el terreno era muy caro y fui a Padong. Y en ese momento empezamos el seminario. Somos como 50. Cuando dije que tendríamos el seminario, ¿qué es? Que enviaremos a misioneros que comerán ustedes. Simplemente empezamos por empezar con algunos hermanos y empezó el seminario y los misioneros trabajando juntamente. Fuimos por todo el mundo y surgió la manifestación de la salvación. Nos sentimos muy agradecidos. Siempre estamos predicando el Evangelio. Hay gente que no conoce esta verdad y con empeño quiere hacer algo. Y hay mucha gente que quiere obtener el perdón del pecado de esa manera, pero eso está mal. Mediante la gracia hemos obtenido el perdón de los pecados. ¿Entienden? Nosotros no hemos hecho algo, sino que, ¿qué es lo que Abraham hizo? Aquí no hemos hecho alguna obra. Aquí dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No hemos trabajado. Realmente somos impíos, pero Dios me dice justo. Si creemos en ello, esa fe nos es contado por justicia. Es complicado, pero es así. Ustedes delante del Señor, teniendo esta fe. Además, en mucha iglesia de Corea dice que son pecadores. Con el Evangelio, espero que tengan la ocasión de salvar a ellos. Todavía en la iglesia pública piden el perdón de los pecados, oran, pero ya enseñando de que el Señor se encargó de todos nuestros pecados, entonces podrá obtener la bendición. Amén. Hasta aquí vamos a hacerlo. Yo voy a orar. Señor amado, le agradecemos. Si tendríamos que hacer algo para obtener el perdón del pecado, no sería a nosotros. Señor, creemos, aceptamos lo que el Señor Jesús hizo y tenemos la paz y sobreabunda el agradecimiento. Mucha gente, mucha iglesia dice que tenemos que arrepentirnos para obtener el perdón del pecado y piden el perdón de los pecados. Nosotros, para el perdón de los pecados, Jesús murió crucificado. Por su muerte nuestro pecado ha sido perdonado. Nuestra iglesia, estamos viviendo dentro del Evangelio, que no solamente estemos nosotros en ellos, sino que otros puedan obtener el perdón del pecado y vivan en medio de la bendición. Bendíganos, Señor, ante usted. Le agradecemos. Bendiga a los hermanos de nuestra iglesia. Señor, permítanos la gran gracia para anunciar la gracia a otros. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.